vamos a proceder a explicar el inicio del tema 3, que consta de equilibrio estático y obtención de diagramas de esfuerzos. Concretamente, la primera parte lo que vamos a hacer es hacer un estudio de los tipos de cargas y apoyos que nos podemos encontrar como introducción al tema. Este tema pertenece al módulo de elementos de máquinas del grado superior en mecatrónica industrial, si bien es algo afín que también se estudia, por ejemplo, pues en el grado superior de diseño de productos de fabricación mecánica, y por lo tanto os puede servir si provenís de otros grados superiores. Todo lo que voy a explicar está incluido en ese tema 3, que se corresponde al volumen 1 que tenéis publicado, en el cual pues la introducción teórica es un equivalente de lo que vamos a ver, y luego posteriormente procederemos a hacer algunos problemas clave pues para terminar de explicar cómo tienen que funcionar pues los cálculos de equilibrio estático. Bien, sin más dilación, vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a empezar viendo los tipos de cargas que nos podemos encontrar. Entonces, el primer tipo de carga es lo que denominamos como cargas axiales o cargas normales, y dentro de estas nos encontramos dos subtipos. Las cargas axiales o normales son aquellas que tienen lugar de forma perpendicular a la superficie, es decir, aquí veis que yo lo que tengo es dibujado una superficie, y entonces en un vector perpendicular bien puedo hacer un esfuerzo pues tipo este, que es de compresión, donde el elemento vemos que tenderá a encogerse, o bien podemos hacer un esfuerzo que será de tracción. ¿Vale? Son los dos tipos en función de si estamos estirando o comprimiendo el material. La tracción habitualmente es lo que consideramos con signo positivo, y la compresión la consideramos con signo negativo de cara a poder superponer cargas. Veamos dos ejemplos prácticos de aplicación. Si viendo esos dos ejemplos nos encontraríamos, por ejemplo, tenéis aquí a la izquierda un cilindro partido para poder ver el interior, cuando tenemos que el aire está entrando para expandir y sacar el vástago. Aquí el aire ejerce una presión y por tanto sobre el émbolo ahí aparece una fuerza, y por otra parte la carga que estamos moviendo ofrecerá una resistencia y por lo tanto ejerce una fuerza en este otro sentido. Como veis, en este caso lo que es el vástago estaría sometido a una carga de compresión. Otro caso distinto sería la fotografía que tenéis a la derecha, donde lo que hay es una grúa, está levantando en este caso un peso correspondiente a un elemento de construcción, y evidentemente hay un cable con un gancho. Entonces el cable estaría aquí, el cable estará sometido a un esfuerzo de tracción, porque lo que tiene es un peso que tira de él para abajo. Igual que los tirantes estos amarillos, lo que estamos observando es que al ser un formato de tipo cable, solamente pueden recibir cargas de tracción que los estiren. Evidentemente un cable no podemos comprimirlo, puesto que se doblaría. Entonces en el caso concreto de los cables no hay ninguna duda el tipo de carga que puede someter. Otro tipo de carga con el que nos podemos encontrar son cargas de tipo cortante. Aquí tenemos una configuración con una horquilla, un pasador y un elemento central que tira hacia afuera. Entonces este elemento central, cuando tira respecto del pasador, lo que nos encontramos es que en esta sección de aquí y en esta otra sección de aquí, lo que está haciendo es cizallar, cortar el material. Eso sería, por tanto, otro tipo de resultante que me provoca, en este caso, esta carga. La carga sobre el elemento central estaría traccionando, pero el pasador, lo que observaría serían dos situaciones de cortante. Es decir, en este caso, esto sería un cortante doble. Otro tipo de situación en la cual nos podemos encontrar es la torsión. Aquí el caso típico sería un eje, pero me ha parecido más interesante mostraros lo que sería una hélice de un barco con su eje. Evidentemente, cuando la hélice está girando, para girar, el eje tiene que transmitir el giro respecto del motor dentro del barco, y lo tiene que transmitir a la hélice. La hélice tiene una resistencia que será el movimiento del agua, y por lo tanto el eje de transmisión estará sometido a un esfuerzo de tipo torsor. Nos quedan más tipos todavía. Queda un cuarto tipo, que sería la flexión.
La flexión en este caso, por ejemplo, tenemos un caso muy sencillo que sería un eje que simplemente está apoyado, esto por ejemplo aquí, digamos que podría estar cogido la representación entre unos rodamientos. Por tanto, el eje puede girar sin ningún tipo de restricción, pero en este caso lo que tiene es una polea con los dos ramales de la polea que están ejerciendo una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, el eje realmente lo que está experimentando es como si fuese, de respecto de estar apoyado, lo que está experimentando es una fuerza central que lo que tiende es a doblarlo. Por tanto, eso es lo que denominamos como un esfuerzo de flexión. Y es otra tipología más. Realmente cuando luego la estudiemos más adelante en un capítulo nuevo, veremos que este esfuerzo de flexión acaba siendo, por la parte, en este caso en la parte superior, se convertirá en un esfuerzo de compresión y en la parte inferior en un esfuerzo de tracción. Pero el esfuerzo en sí mismo lo denominamos como flexión. Otra cosa es el análisis de simplificación que hagamos después. Y luego, por último, tenemos cargas de tipo combinado. Una carga de tipo combinada es la unión de cargas de más de una tipología anterior. Por ejemplo, aquí abajo tenemos un elemento que está empotrado, esto representaría por tanto una pared, y tenemos una viga que sobresale. Y sobre esta viga hay una carga así inclinada como estamos viendo. Esta carga realmente es la composición de una fuerza hacia abajo más una fuerza en horizontal. La fuerza en horizontal, como veis, el vector, digamos, sería el equivalente, con esa inclinación de 60 grados. Por lo tanto, si nosotros quitásemos esa fuerza inclinada y lo sustituyéramos por la componente horizontal más la componente vertical, nos encontraríamos que la componente horizontal provoca un esfuerzo de compresión en la viga y la componente vertical lo que está haciendo es tratar de doblarla de esta forma. Lo pinto, digamos, exagerado, y por lo tanto eso sería un esfuerzo de flexión. Entonces aquí tendríamos por una parte compresión más flexión. O en el ejemplo de arriba, que lo que hay es un eje con distintas poleas, entonces nos encontramos que esto por una parte va a tener unos esfuerzos de flexión, porque las poleas o bien hay zonas que van para arriba, zonas que van para abajo, es decir, si esto es mi eje, en la parte izquierda tenemos unas fuerzas que dan una resultante hacia arriba, más o menos en el centro, aquí hacia abajo, y a la derecha otras fuerzas que van hacia arriba. Cada una de estas fuerzas van a provocar un esfuerzo de torsión, porque lo que están haciendo es tratar de girar el eje, pero también a su vez un esfuerzo de flexión, porque lo que están haciendo es tratar de doblarlo. Por lo tanto, aquí tendremos un esfuerzo combinado de torsor más flexión. Entonces, esto también lo veremos, lo analizaremos en un tema específico de cálculo de elementos sometidos a cargas combinadas. Para poder realizar todo este tipo de consideraciones es muy importante que nos fijemos cómo están apoyadas los elementos. Entonces, los tipos de apoyos que tenemos son fundamentalmente tres, y aquí vemos lo que es su representación. El primero es un apoyo de tipo empotrado, sería como tener algo clavado, por ejemplo, en la pared o clavado en el suelo. Esto hace que ese elemento no se pueda mover, por lo tanto, en la zona del empotramiento vamos a poder tener reacciones por parte de lo que es el apoyo, tanto en X como en Y, en este caso, si esto fueran unas coordenadas XY, como una reacción frente a una carga de flexión. Es decir, si nosotros hacemos una fuerza que venga de esta manera, el apoyo va a tener que ser capaz de absorberlo y no va a permitir que esta parte de aquí doble, la parte del empotramiento. Otro sistema habitual también, menos habitual, es que nosotros tengamos un elemento simplemente apoyado. Esto sería pues como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una mesa y aquí tuviéramos un rodillo y encima del rodillo colocáramos aquí algún tipo de elemento. Entonces nosotros evidentemente si empujamos por la derecha, por la izquierda, esto rueda, por lo tanto no hay soporte, de ahí quizás este tipo de representación que se pone como si fuera un corrito con ruedas o un rodillo. Pero sin embargo, si nosotros hacemos, por ejemplo, una fuerza hacia abajo, el soporte sí que es capaz de soportar con una reacción esa fuerza hacia arriba. Entonces esto simplemente va a impedir que se mueva en el eje vertical si la disposición es de esta forma.
Y luego otro caso muy utilizado, sobre todo en maquinaria, son los apoyos de tipo pasador o configuraciones en horquilla. En este caso el elemento no se puede mover, es decir, lo tenemos restringido, aquí no hay ruedas de carrito, con lo cual en horizontal no hay movimiento y en vertical tampoco hay movimiento, no se puede mover ni arriba abajo ni a derecha e izquierda porque esto está cogido, pero sin embargo esto sí que puede girar. Entonces eso se entiende a lo mejor con la representación aquí en el centro, que se nota claramente que aquí lo que tiene que haber es un elemento, un pasador, un elemento que permita el giro relativo entre lo que es el elemento a sujetar y el apoyo. Vamos a ver algunos ejemplos de tipo práctico. Por ejemplo, un apoyo empotrado, recuerdo las reacciones que provoca y cuál sería su representación, pues sería este poste que está cogido al suelo, está completamente cogido con tornillos, con su tuerca y contratuerca, y está completamente metido dentro del suelo. Esto no puede ni desplazarse en un eje, ni en el otro, ni en sentido vertical, y aunque esto reciba una carga flectora, aquí abajo se va a tener que absorber porque esto no va a permitir que gire. Luego está completamente clavado, en este caso, en la zapata o en el suelo. Esto sería un apoyo empotrado. Y un apoyo de tipo horquilla, pues aquí podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, en esta primera pieza, pues vemos que aquí, si esto es un soporte, posiblemente va a recibir una carga en este sentido, que va a ser una compresión, pero cuando llega aquí, eso se va a convertir en unos esfuerzos cortantes en el perno, y esto impide de todas formas que en el plano horizontal, tanto en X como en Y, no puede haber movimiento, pero sin embargo si aquí por lo que fuera esta carga viniera con un poco de flexión, sí que va a poder pivotar la estructura respecto del tornillo. Quizás este otro ejemplo, que es un soporte de una pasarela en un parque, se pueda ver mejor. Aquí vemos que vamos a poder tener dos direcciones de transmisión de carga, pero esto no queda empotrado en el suelo, sino que esto descansa todo alrededor del perno. El perno restringe en dirección X, en X, restringe tanto en Y y en vertical, pero no restringe que esta estructura pueda moverse ligeramente en rotación con respecto al perno. Aquí abajo pues tenemos dos apoyos más similares, pues para que se vean aplicaciones reales de elementos que están anclados al suelo y en vez de estar clavados están sometidos con este tipo de estructura de horquilla. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de estructura de horquilla frente a un empotramiento? El empotramiento hablaríamos de que estuviera completamente cogido y que no hubiera ninguna posibilidad de movimiento ni de giro. Pues la ventaja es que si por algún momento determinado, por dilataciones, por contracciones o por cargas laterales que se puedan producir, la estructura recibe cargas en este sentido, pues pueda pivotar y el apoyo sufra menos. Bien, y esto es todo. La siguiente parte vamos a proceder ya a coger distintas configuraciones y haremos ya equilibrio de fuerzas y procederemos a determinar las reacciones que se producen teniendo en cuenta siempre el modelo de tipo de apoyo que tenemos.